Bueno, les damos la bienvenida a nuestro canal ISO Empresarial en esta oportunidad, siguiendo la ruta de lo que es el segundo simposio de ciudades inteligentes y sostenibles, el simposio venezolano que va a realizarse el próximo mes de octubre, pero vamos a tener este evento de antesala el próximo 1 y 2 de julio en el marco de lo que es la celebración del aniversario de la ciudad de Puerto Ordaz, que es la ciudad que ya cumple 60 años, nuestra ciudad guayana, que en conjunto con San Félix la conforma. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a uno de los speakers, a uno de los ponentes que vamos a tener en esta antesala del 1 y 2 de julio. Él es Salvador Zuniaga, que desde Lima, Perú, está con nosotros en esta oportunidad para hablar de un tema interesantísimo. Ya le vamos a anunciar cuál es, pero primero voy a presentarlo. Salvador Zuniaga es ingeniero mecánico, especialista en simulaciones numéricas y en antropología empresarial aplicada al sector industrial. Es egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con un diplomado en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín, que es la URBE, Venezuela. Asimismo, ha completado su carrera académica con estudios de antropología visual en el Centro de la Imagen de Perú, también de antropología empresarial en España y tecnoantropología de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Salvador ha trabajado siempre en el sector industrial, con experiencia tanto en Venezuela como en el Perú, país en el cual reside desde hace casi 7 años. Allí logró hacer carrera como ingeniero de aplicaciones, gerente de producto y finalmente hoy día es partner de SolidWorks, la cual es una corporación internacional dedicada al diseño, simulación numérica y gestión de información en ingeniería. En el año 2020 fue ganador del premio internacional SolidWorks Elite Application Engineer, es el más alto reconocimiento técnico de este sector. Actualmente, Salvador es el CEO y director técnico de Solid Industry, empresa partner de SolidWorks, que atiende al mercado industrial latinoamericano, brindando cursos avanzados en simulación, consultoría, en marketing técnico B2B y que además es uno de los speakers de esta antesala del segundo simposio venezolano de ciudades inteligentes y sostenibles que se va a realizar. Así que bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Encantado de conocerte y de estar por acá compartiendo un poco la antesala de lo que va a ser justamente este simposio. Así es, fíjate, Salvador. Este evento importantísimo que se está organizando, que se viene promoviendo y que es el segundo evento en Venezuela, pero que además es un tema de tendencia a nivel internacional, el tema de las ciudades inteligentes y sostenibles, donde la parte tecnológica, la parte de innovación juega un papel fundamental y tú eres experto en unos temas que para mí, primera vez que los escucho, pero que me parece súper interesante. Además estuve revisando un poco este tema que desarrolla y bueno, y vamos a conocer un poquito de eso y cómo este conocimiento de innovación que tú manejas de tecnología puede y se relaciona con las ciudades inteligentes y sostenibles. Correcto. Bueno, Luis, no te creas, este tema es natural que no se conozca mucho porque justamente, digamos que nace a partir del boom del Internet, ¿no? En donde se ha puesto en la palestra algunos dilemas, sobre todo éticos, con relación al manejo de la tecnología con relación al ser humano y cómo la cultura moldea al ser humano a través de la tecnología y cómo a su vez el ser humano moldea las tecnologías para su beneficio o no, porque una de las cosas justamente es que la tecnología, si bien es cierto que no es neutra, porque la tecnología se trabaja a partir de una intención inicial, puede tomar unos derroteros que no son exactamente los que uno piensa al principio. Tenemos, por ejemplo, el caso de las redes sociales, tenemos, por ejemplo, el caso que incluso es histórico ya, este tema en donde el progreso puede ser pensado de una manera como una línea recta tecnológica que nos promete todo y el cual no tiene límites y que siempre vamos avanzando, pero por otro lado parece que nuestra sociedad no está del todo acompasada o sincronizada con ese cambio vertiginoso tecnológico y se presentan unos dilemas éticos que no habían sido pensados hasta ahora, justamente a través de la globalización, del internet, las tecnologías que cada son mucho más veloces, pero realmente, digamos, el tema siempre ha estado ahí porque siempre la tecnología ha sido una creación del hombre, desde el Homo sapiens hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la antropología justamente se encarga del estudio del hombre
específicamente hablando de la cultura del hombre, del manejo simbólico de los hombres, y en el marco de lo que nos atañe, que es el tema de las empresas y de las ciudades sostenibles e inteligentes. Bien es cierto que podríamos hablar mucho tecnológicamente del asunto, pero hay que tomar en cuenta el contexto cultural específico, no solamente de las empresas que planean edificar esta ciudad inteligente, sino también el contexto cultural de en dónde se va a realizar este proyecto. Entonces, si vamos a hablar de ciudades inteligentes en el contexto venezolano o en Ciudad Guayana, entonces hay que tomar en mucha consideración qué significa progreso y qué significa una ciudad inteligente para el venezolano y para el guayanés. Entonces, Correcto. por eso es que este tema es muy importante. Oye, sí, qué bueno y qué interesante porque, claro, la implementación de toda la tecnología o las acciones y las medidas que se puedan hacer para convertir una ciudad o transitar de una ciudad, vamos a llamarlo normal desde el punto de vista actual, a una ciudad inteligente y sostenible, requiere de eso que tú estás diciendo, porque eso implica la adaptación de las nuevas tecnologías, la adecuación a la forma de pensar. Y bueno, nos hemos dado cuenta evidentemente que el ser humano se resiste al cambio, es muy común que se resista al cambio. Entonces, síguenos explicando un poco más de este tema. Eso de resistencia al cambio justamente es lo que me impulsó en parte a estudiar el tema de la antropología con un poco más de formalidad. Como bien has explicado ahí, mi formación no es humanista, yo vengo del área de la ingeniería, pero es justamente a partir de mi experiencia como migrante acá en el Perú que me di cuenta de que una cosa es lo que piensa la corporación, una cosa es lo que pensamos con la lógica corporativa y otra cosa es la cultura sobre la cual pretendemos hacer uso de nuestros servicios y productos. Entonces, digamos, yo tenía un pie acá en el Perú, acostumbrado o aclimatándome al contexto cultural peruano, pero por el otro lado, trabajaba para una empresa transnacional que tiene una mirada corporativa anglosajona y que impulsa, como es natural, a un trabajo en donde la lógica, digamos, es una lógica de cumple con las metas de ventas, cumple con los protocolos de marketing, cumple con nuestras normativas de identidad corporativa, etcétera. Pero si eso no está aterrizado en el contexto, por más bueno que sea el producto o servicio, no cala, no funciona. Y no solamente esta empresa en la cual yo trabajaba, sino en otras, llegan a la conclusión de que, bueno, si este país funciona a nivel económico y está la materia prima y está la mano de obra, debería funcionar la propuesta que estamos ofreciendo, porque bueno, es una propuesta que nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, es útil, es vanguardista, es innovadora, pero eso no significa que sea aceptada o no significa que va a ser asimilada de una manera tan rápida como en otros países. Entonces estas empresas se preguntaban por qué tenemos éxito en Colombia, por qué tenemos éxito en Brasil, por qué tenemos éxito en Chile y por qué no se ven los mismos resultados quizás en Perú. Y la respuesta a los que todos convenían era, bueno, es la cultura. Pero más allá de eso, era complicado de construir. No me gusta tanto la palabra de construir, pero había que desmenuzar un poco qué significaba eso de la cultura y cómo podíamos convertirla, entre comillas, en variables que pudieran ser medibles o por lo menos que pudieran ser consideradas para tomar entonces una adaptación lógica en función de lo que queríamos ofrecer. Y aquí es cuando yo me dije, yo tengo que conocer bien este país, más allá de lo que este país dice que es, porque una cosa, y eso es común en todas las sociedades, una cosa es lo que creemos que somos y otra cosa es lo que somos. Y a veces eso no es tan evidente. Y me puse a estudiar antropología. Entonces recurrí a las universidades que son emblemáticas acá en eso. Estudié con una profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ella me abrió, digamos, las puertas para un mundo un poco más profundo con relación a esto. Estudié en la primera Academia de Humanidades en línea en España, Humanix. Y ellos también me condujeron a su vez a estos cursos, a estos diplomados, especializaciones de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, en donde se estudia ya por fin, finalmente, esa frontera, ese núcleo que hay, esa franja que hay entre la tecnología y la cultura. Y ellos la han denominado, en estudios de pregrado y maestría, la han denominado tecnoantropología. Y justamente es
es una rama de la antropología social que justamente no busca ser transdisciplinar, porque no es algo que entre ambas disciplinas se lees para dar un nuevo conocimiento, sino que es interdisciplinar. Es tan importante el lado antropológico como el lado tecnológico. Y justamente lo que se ve ahí es la relación que hay entre la tecnología y la cultura, y entre el humano como especie que genera cultura y la tecnología que produce. Y claro, esto suena quizás muy bonito, muy abstracto, pero llevándolo a aplicaciones prácticas, las aplicaciones prácticas son inmediatas y son impresionantes. Por ejemplo, algo que yo he hecho acá en el Perú, justamente a partir de estos estudios, es brindar consultorías con relación al tema de análisis de mercado. Y desde el punto de vista del mercado, que es lo primero que haría cualquier empresa para entender por qué este país no fluye tanto como debería fluir, dado que los aspectos económicos y todos los aspectos tecnológicos están dispuestos para que las cosas caminen. Bueno, vamos a hacer un estudio de mercado. Esos estudios de mercado ya se realizaron para cuando yo estaba trabajando en estas empresas, y la cuestión es que eran estudios muy cuantitativos no solamente desde el punto de vista de los números, porque te dan obviamente una clasificación en términos estadísticos y porcentuales de cantidad de población que pertenece a la clase media, la clase alta, la clase baja, nivel de ingresos, promedio de ciclos de venta, número de reuniones promedio para concretar una venta, etcétera. Todo eso es muy interesante y está bien, pero no te habla del contexto cultural, no te habla de los antecedentes, o en pocas palabras no te responde el porqué de las cosas. Tú con el marketing tradicional puedes responder quién te va a comprar, cómo lo hace, cuándo, en dónde, qué cosas compra, pero no te dice por qué lo hace. Y el por qué solamente se puede alcanzar a través de análisis cualitativos. Y esos análisis cualitativos son en el fondo análisis culturales. Cuando uno da un paso más atrás del marketing, que la gente piensa pues que el marketing es tema de promoción, publicidad, a veces estudios de mercado, y todo eso es correcto, pero aguas arriba, el marketing es una disciplina que comprende metodologías de sociología, metodologías de antropología social y de psicología social. Y tienes que analizar culturalmente quiénes son tus proveedores, tienes que analizar, por supuesto, culturalmente cuál es el público objetivo a quien te vas a dirigir, y descubrir, por ejemplo, acá en el Perú, que ante una herramienta, por ejemplo, nosotros teníamos una herramienta de diseño 3D y simulación numérica en 3 dimensiones, pero en la nube, o sea, desde internet y todo esto. Descubrimos que no solamente las variables tecnológicas como el tener internet o una computadora rápida son las prerrogativas para utilizar estas herramientas. Lo que encontramos, y esto tiene que ver con lo que tú dijiste, es una resistencia al cambio, porque tradicionalmente el Perú ha sido un país conservador. Le gusta cuando en el Perú una cosa funciona, se quedan con esa cosa. Y puede avanzar la tecnología por otro lado si tú quieres, pero este otro lado siempre ha demostrado que funciona, mal que bien, entonces nos quedamos con esto. Entonces aquí hace falta justamente otro enfoque más, un aspecto que desde el punto de vista de la gerencia se conoce como gestión de innovación, pero esa gestión de innovación va de la mano con una cultura corporativa. Y algo muy importante también es que no solamente desde el punto de vista del marketing se puede abordar esto, sino desde el punto de vista de la cultura de la empresa en cuanto al dueño de la empresa y en cuanto a recursos humanos. Por ejemplo, la cultura de una empresa en el fondo termina siendo la cultura del dueño. ¿Por qué? Porque el dueño es el que de alguna forma termina moldeando la mentalidad del equipo de ventas. Y el equipo de ventas se vuelve tan impulsivo o proactivo o tan pasivo en función de que tan acelerado sea el dueño como tal. El equipo de ventas a su vez es el que presiona al equipo técnico para que haga el operativo. Entonces al final es una digamos, descendencia o es un legado, mejor dicho, un legado cultural que parte desde la cabeza hasta todo el grupo de la empresa, y al final te das cuenta que los compañeros de la empresa repiten los mismos chistes, repiten las mismas formas de afrontar la vida, y eso incluso hasta se deriva en las casas, en los hogares, en las familias. Eso por un lado. Por el otro lado, también desde el punto de vista de recursos humanos.
porque también estamos acostumbrados que recursos humanos simplemente se encarga de reclutamiento, a veces de despachar a algunos empleados o de relocalizarlos de algunos sectores de la empresa, pero también si los recursos humanos están alineados con la cultura del dueño o con la cultura o estrategia de la empresa, puedes conseguir cambios muy interesantes. Puedes identificar, por ejemplo, realmente cuál es la motivación de los empleados. No siempre es un tema económico. Cuando tú ves, tú puedes observar, por ejemplo, que un equipo de trabajo o algún individuo del equipo de trabajo trabaja más del usual y todos ganan igual, todos tienen el mismo salario, los mismos emolumentos. Y ahí es cuando uno se pregunta por qué esta persona está trabajando tanto, qué es lo que lo motiva, si está ganando igual que los demás compañeros. Debería ser lo contrario, debería trabajar al menos al mismo nivel. Y descubres que puede ser un tema de que esa persona tiene un ethos o un objetivo que va más allá de la empresa, pero que es secreto para él para trabajar. De repente esa persona quiere, por otro lado, ascender en la empresa, o quiere notoriedad, o tiene una ética, digamos, supongamos que es un calvinista, un anglicano, entonces ellos tienen un aspecto religioso que va muy ligado al tema del trabajo. Mientras más trabajo, más honro a Dios. Entonces, se trata mucho. más... Oye, fíjate que todos estos ejemplos y todos estos elementos que ya nos estás comentando y adelantando y aprendiendo, toda esta comunidad que nos sigue a nosotros en el uso empresarial y además que sigue lo que va a ser la realización de este importante simposio venezolano, este segundo simposio, se preguntaría entonces, ¿cómo todos con estos ejemplos que nos acabas de comentar, cómo puede ser una información o una disciplina o un conocimiento útil para llegar a aportar a que hagamos una transición a una ciudad inteligente y sostenible? ¿Cómo lo podemos incorporar? Perfecta la pregunta. Bueno, lo primero que hay que hacer es conciliar una mesa de partes, una reunión con todas las personas que van a tener parte en el proyecto, incluyendo a los guayaneses o a un representante de los guayaneses. Eso es muy importante. La forma en la cual los daneses hacen esto es a través de diseño participatorio. Ellos son muy democráticos, son fundamentalistas de la democracia y tienen toda una serie de protocolos que, bueno, en su momento en la charla los voy a exponer. Correcto. En donde ellos tratan de distribuir el poder desde el experto hasta el que no sabe, pero de una manera más o menos equitativa. Ellos saben, por supuesto, que los expertos, pues, son expertos, son especialistas y son los que saben, pero no por ello van a opacar o van a eclipsar las voces de los que, digamos, no pertenecen al área, pero van a sufrir las consecuencias del cambio de la ciudad. Claro. Entonces, lo primero que habría que hacer es una mesa de partes, una reunión en donde todas las cabezas o todos los representantes estén equitativamente sentados de manera horizontal, y luego hay que tomar una serie de estudios, una serie de metodologías que de la rama de la sociología, en este caso, serían muy convenientes para observar qué significa simbólicamente para los guayaneses en este momento Ciudad Guayana, en este momento el Estado de Bolívar en general, en este momento qué significa Venezuela y qué es lo que quieren que sea. Hace unos meses, te comento, Luis, hice un experimento en Twitter y pregunté qué significa Ciudad Guayana para ti. Y la respuesta fue muy, muy interesante, porque de algunas 50, 70 respuestas, lo que se puede recoger es un patrón que dice: Ciudad Guayana es la ciudad que pudo ser y no fue. Entonces, hay como una nostalgia en primer lugar, y hay como un dolor y una frustración de que no fue lo que tuvo que ser esa ciudad. Y de hecho, esta iniciativa que tú estás promoviendo, que también se está promoviendo a través de Humberto Galvis, y mis saludos para él, aprovechando acá la oportunidad, es justamente tratar de agarrar esta potencia, ese dolor, esa frustración, y convertirla en una acción que venga justamente en que por fin vamos a hacer de Ciudad Guayana lo que tiene que ser. Y esto es muy importante porque cuando tú escudriñas por qué no es lo que es esta ciudad, entonces cae inevitablemente el contexto económico, el contexto político. Y si vamos a situarnos en la realización concreta, real de una ciudad inteligente, tenemos que tomar en cuenta que estamos en Venezuela y que no estamos en Dinamarca o en Estados Unidos o en Perú. Entonces, ¿cómo podemos, la pregunta importante sería, ¿cómo podemos
construir una ciudad inteligente a nivel tecnológico, pero con el contexto venezolano. Y eso implica, bueno, sentarnos y tomar en cuenta lo político, lo económico, lo tecnológico y lo cultural, todos sentados en la misma mesa. Así y hay una serie de metodologías. Oye, qué bien, porque además, fíjate, y además del concepto de inteligente asociado a innovación, a tecnologías, el tema de sostenibilidad, porque yo puedo tener incorporado tecnologías muy importantes, pero que van contrario al tema de sostenibilidad, sea en lo ambiental o en lo social, que son las otras aristas del desarrollo sostenible, ¿no te parece? Sí, correcto. Y eso es todo un tema bien interesante, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos, Ciudad Guayana lo tiene todo. Tienes energía solar, tienes energía hidráulica, hidroeléctrica también. Tienes el aspecto de los gases. Ahora, el hecho de que estos recursos puedan ser aprovechados y transformados para hacer de una ciudad sostenible, porque todo eso es energía y se puede canalizar en edificios que tengan una calefacción o una autocalefacción que depende de energía solar, por ejemplo, o puedes hacer una intervención urbanística en donde tomes en cuenta la temperatura de las calles, pero considerando la fauna y flora, sobre todo la flora y todo el aspecto de los árboles, que es la manera más natural y más costo efectiva de bajar las temperaturas, de evitar la radiación solar y todo esto. Todo eso es factible, pero también hay que combinarlo justamente con qué significa esto para los guayaneses. Algo, por ejemplo, en Dinamarca, algo muy curioso, que es un país que casi el 100% de las tecnologías son renovables y sostenibles. Y para ellos un antropólogo en Dinamarca es casi equivalente a un médico en Latinoamérica. Son muy respetados porque son justamente los que traducen culturalmente las cosas para que puedas diseñar correctamente algunos proyectos. Para ellos, que tienen muchas turbinas eólicas, ha resultado un problema que la gente se queja del ruido y dicen, no, mira, es muy bonito la turbina eólica, pero cada vez que hay un ciclo suena fum, 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 y eso multiplicado por n número de turbinas eólicas suena fastidioso y nos causa no una molestia, pero nos cambia la forma de interpretar la campiña danesa que se lleva en Copenhague o en Aalborg o en cualquier otro lugar. Entonces son cuestiones que pueden ser insospechadas, pero una vez que implementes un proyecto así, pueden causar algunos retrasos que por supuesto tienen consecuencias económicas. Entonces no vaya a ser que en la implementación de una ciudad inteligente tengamos algunas protestas o algunas huelgas, porque correcto, resulta que cuando uno con la mejor intención del mundo quiere mejorar las cosas, tenga algunos paros ahí inesperados. Así es, y hay grupos de diferentes grupos sociales que tienen culturas o historias y quieren luchar, y eso lo vemos hasta en los temas ambientales, ¿no? Como también hay grupos que defienden más un tema u otro. Entonces, bueno, un tema súper interesante. Oye, fíjate, Salvador, esto es parte de lo que tú vas a estar abordando en este segundo simposio venezolano de ciudades inteligentes y sostenibles. Y ya nos diste un pequeño adelanto y yo estoy seguro que esto va a motivar a muchas personas a incorporarse, no solo de Ciudad Guayana, porque además el evento va a ser virtual y seguramente van a poder incorporarse muchísimas personas, sobre todo de ciudades de Venezuela, que van a seguir avanzando en este sentido, pero también los que puedan tomar experiencias de otras partes del mundo. Salvador, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales o tus datos de contacto, donde cualquiera persona pueda ir ya contactándote para ir conociendo además más de lo que tú haces y además próximamente pueda escucharte en este evento. Bueno, con mucho gusto. Me pueden contactar en Twitter en @solidindustry y bueno, simplemente por correo en info@solidindustry.com o también en Salvador, así tal cual, mi nombre, Salvador @solidindustry.com. Excelente. Un mensaje final de esta entrevista que pueda ayudarnos y motivarnos a este evento. Bueno, yo les invito cordialmente a este segundo simposio de ciudades inteligentes y sostenibles, porque para algunos podría sonar a una utopía, pero realmente Venezuela, y esto yo creo que es una opinión compartida por los millones de venezolanos que están fuera del país en este momento, Venezuela aún hoy sigue siendo un potencial increíble para unos cambios que pueden fungir de vanguardia en la región. Lo tenemos todo, Luis, lo tenemos todo, y uno se da cuenta a veces de que lo tenemos todo cuando ya no tenemos ese todo cerca de nosotros. Es correcto. Y
es posible el hecho de que las circunstancias en el país en este momento no sean las ideales, no significa que por lo menos no vayamos armando un marco teórico o conceptual para construir finalmente el país que queremos hacer. Y estoy seguro que en los próximos años lo vamos a conseguir. Así que yo los invitaría definitivamente a este evento porque al menos vamos a aprender bastante sobre lo que hay que hacer. Así es, y a sumarse y poco a poco formarse para cuando llegue ese momento estemos ya todos unidos en ese tema cultural del cual tú nos estuviste conversando. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias a ti, Luis.